Hola, buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Ya estamos aquí de nuevo viéndonos de esta forma tan especial. Espero que ya hayáis disfrutado de los 10 minutos obligatorios de lectura. Hoy os he preparado una lectura sobre Euclides, un matemático griego de la antigüedad, el cual construyó una obra que se llamaba Los elementos de Euclides, que estaba formada por 13 volúmenes en los cuales recogía pues todas las matemáticas de su época. Si ya habéis terminado con la lectura, vamos a continuar con lo que era el punto 4 de nuestro plan de trabajo, que se titulaba Multiples and Divisors. Ya el otro día estuvimos hablando sobre los múltiplos y los divisores. Hoy vamos a hacer un breve repaso antes de corregir la tarea propuesta y nos centraremos en los criterios de divisibilidad. Veremos los criterios de divisibilidad del 2, del 5, del 10, del 3, del 9 y del 11. El del 11 lo veremos mediante un juego. Comencemos previamente recordando lo que era una relación de divisibilidad entre dos números. Decíamos que dos números tenían una relación de divisibilidad cuando al dividirlo esa división salía exacta. Además de esa división exacta sacábamos otras conclusiones. El mayor lo llamaríamos múltiplo del menor y el menor lo llamaríamos divisor del mayor. Veamos algún ejemplo similar a los que estuvimos trabajando ayer en clase. Si tenemos los números 100, 25, si realizamos la división de 100 entre 25, obtenemos de cociente 4 y de resto 0. Como esa división es exacta, podríamos decir que 100, que es el número mayor, es múltiplo del menor, en este caso es múltiplo de 25, incluso también podríamos decir que 25 es divisor. Además, también podríamos decir que existe entre ellos una relación de divisibilidad. En el caso de que la división fuera entera, es decir, fuera de resto diferente de 0, entonces diríamos que no existe relación de divisibilidad. Una vez repasados los conceptos que estuvimos trabajando ayer, vamos a disponernos a corregir la tarea que teníamos para hoy. Vamos a hacer una división y vamos a comenzar con los ejercicios de la página 11. El primero de ellos que teníamos pendiente de corregir era el ejercicio número 1, que justamente el ejercicio número 1 lo que nos pide es que averigüemos si existe o no existe relación de divisibilidad entre los siguientes números. Por ejemplo, apartado A nos da como número el número 150 and 25. So firstly, you have to do the division between 150 divided by 25. Es decir, tenemos que hacer la división entre 150 y 25. Si hacemos esta división, pues sale de cociente 6, de resto 0. Por tanto, esa división es exacta y podemos decir que sí hay relación de divisibilidad. Si nos vamos al apartado B, los números que ahí aparecen son el 772 and the other number is 32. So you have to do the division between the bigger number divided by the smaller number, es decir, tenemos que dividir el número grande entre el número chico. En este caso, esa división, pues cogeríamos el 67, cabería a 2, 2 por 32 son 64, a 67 van 3, bajamos el 2 y cabe a 1 y de resto 0. Es decir, esa división vuelve a salir exacta y por tanto podemos decir que también existe relación de divisibilidad. Vamos a continuar con el apartado C. El apartado C, 252 y el otro número sería 12. Realizamos la división entre 252 y 12 y esta división nos sale nuevamente, cabe a 2, sobra 1, se baja el 2, cabe a 1 y sobran 0. Vuelve a ser una división exacta, por tanto hay relación de divisibilidad. Nos vamos ya al apartado siguiente, que sería el apartado D. Ese apartado D nos dice que tenemos que estudiar la relación de divisibilidad entre 3458 y 45. En este caso, si realizamos la división, esta división no es exacta, es decir, no es exacta, la división es una división, como vimos ayer,
se llama división entera, y cuando la división es entera, eso lo que significa es que el resto de la división no es 0. Y si el resto de la división no es 0, pues se dice que no hay relación. No hay relación de divisibilidad. Pasamos al siguiente apartado, que sería el apartado E. En este apartado E tenemos los números 15 y 855. Recordad que siempre nosotros tenemos que hacer la división entre el número grande, el 885, y el número chico, el 15. Si hacemos esa división, pues cogeríamos el 88, cabe a 5, 5 por 5 son 25, sobran 3, 5 por 1 5 y 2 que me llevo son 13. Bajaríamos la cifra siguiente, que sería el 5, y cabe a 9. 9 por 5, 45, 9 por 1, 9 y 4 que me llevo 13, que es sonriente esta división. Por tanto, podríamos decir que en este caso, al ser la división exacta, pues sí tenemos nuevamente relación de divisibilidad. Nos vamos por último al apartado F para terminar el primero de los ejercicios que teníamos propuestos para hoy, y tenemos que ver si existe relación de divisibilidad entre los números 17 y 490. Siempre dividiremos el grande entre el pequeño, y al dividir en este caso el grande entre el pequeño nos sale que esta división, vamos a verlo, sería a 2 son 34, hasta 39 son 15, se baja el 0 y sería a 8, 7 por 8 son 56, a 60 son 4, me llevo 6, 8 por 1, 8 y 6, 14. Es decir, tenemos nuevamente una división entera, puesto que el resto es diferente de 0, y si el resto es diferente de 0, pues podemos decir nuevamente que no hay relación. Como resumen de todo este ejercicio podríamos decir lo siguiente: cuando tengamos que sí existe relación de divisibilidad, los números mayores, es decir, en este caso el número 150, el número 672, el número 252, el número 885 son lo que llamamos múltiplos. Es decir, los números que hemos pintado de color rojo diríamos que son múltiplos de los números que vamos a pintar en color verde. Siempre que exista relación de divisibilidad, al número mayor lo llamaremos múltiplo, y al número menor, que en este caso sería el 25, el 32, el 12 y el 15. Pero recordemos todos que la primera condición súper importante para que exista relación de divisibilidad es que la división sea exacta, es decir, la división sea de recto 0. Bueno, pues hasta aquí el primero de los ejercicios que teníamos para corregir. Vamos a pasar al siguiente, que era el número 3. El ejercicio número 3 es muy sencillito, porque lo que nos piden es que escribamos los 5 primeros múltiplos de cada uno de esos números. Vamos a pasar al siguiente ejercicio, como hemos dicho, número 3. Y el ejercicio número 3 nos habla de los múltiplos. En el apartado A nos pide que escribamos los 5 primeros múltiplos del número 4. Tenemos que recordar que para escribir los múltiplos se colocaba encima del número 4 un puntito. Como los múltiplos son un conjunto, para expresar los conjuntos en matemáticas tenemos que usar las llaves. El otro día estuvimos hablando de que el conjunto de los múltiplos empezaba en el 0. Es verdad que el 0 sería un múltiplo porque está en la tabla de multiplicar, pero no cumple la relación de divisibilidad. Por tanto, es preferible empezar en el primer múltiplo, que sería el 4 por 1, es decir, el 4. El primer múltiplo sería el 4, el siguiente múltiplo del 4 sería el 4 por 2, que sería 8, el siguiente múltiplo el 4 por 3, que sería 12, el siguiente múltiplo sería el 4 por 4, que es 16, y el quinto y último múltiplo, porque nos pide solo los 5 primeros múltiplos, sería el 20. Entonces, al finalizar, aunque sabemos que el conjunto de los múltiplos es infinito, como solo nos pide los 5 primeros, pues terminaríamos el ejercicio haciendo una nueva llave. En el apartado B, igualmente, pondríamos los múltiplos de 6, es decir, colocaríamos el número 6 y encima del número 6 un puntito, un signo igual a continuación y abriríamos una llave. Y ahora lo que tenemos que hacer es escribir la tabla del 6. Vuelvo a repetir, si alguien ha escrito el 0 en los múltiplos de 6, pues podríamos considerarlo como válido, pero de mi punto de vista es preferible empezar en el propio 6, es decir, 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4,
y 6 por 5. Ahí tendríamos los 5 primeros múltiplos de 6. Un ejercicio muy facilito para vosotros. Pasamos al apartado C, que serían los múltiplos de 12, volvemos a escribir el 12 y encima del 12 un puntito. Tened muy en cuenta la anotación del puntito, la anotación de la llave. ¿Por qué? Porque en el examen esas notaciones, si no las escribís, se contarán como si fueran faltas de ortografía. Los primeros 5 múltiplos del 12, pues serían 12 por 1, 12 por 2, 24, 12 por 3, 36, 12 por 4, 48 y 12 por 5, cuidado aquí, 60. Alguno de vosotros seguro que en vez de poner 60 ha puesto 50 porque a la hora de hacer la multiplicación se le ha olvidado sumar la que se llevaba. Vamos a pasar al apartado D, que son los múltiplos de 15. El primero de los múltiplos de 15, vuelvo a insistir en que sería el propio 15, 15 por 1. Recordemos que los múltiplos son como la tabla de multiplicar del propio número. El segundo número sería 15 por 2, que son 30, 15 por 3, que son 45, 15 por 4, que son 60, y 15 por 5, 75. También podemos hacerlo, en vez de multiplicando, pues también lo podemos hacer sumando de 15 en 15. 15 más 15 son 30, 30 más 15 son 45, 45 más 15 son 60 y 60 más 15, 75. El conjunto de los múltiplos, como ya hemos dicho anteriormente, es un conjunto infinito, pero nosotros en este ejercicio solo vamos a escribir los 5 primeros. Vamos ya al último de los apartados de este ejercicio, que serían los múltiplos de 21. El primero de ellos pues sería el propio 21, 21 por 1, 21. El segundo sería 42, vamos sumando 21 en 21 o multiplicando. El siguiente sería 21 por 3, que son 63, 21 por 4, que son 84, y 21 por 5, que son 105. Este último múltiplo pues ya es un poquito más grande que todos los anteriores. Hasta aquí el ejercicio número 3. Vamos a pasar ya al ejercicio último que teníamos para hoy, que sería el número 4. El ejercicio número 4 pues, es simplemente completar unos huequecitos. En este caso yo voy a construir el conjunto de los múltiplos entero y a los números que nos falta pues le pondré un recuadrito. El primer apartado nos habla de los múltiplos de 5, por tanto escribe un 5, un puntito encima, un signo igual y abre una llave. El primero de los números sí aparece escrito, el segundo de los números también aparece escrito, el tercero aparece un hueco en blanco, ahora lo rellenaremos, el cuarto sí aparece, el quinto también aparece, el sexto un hueco en blanco, el séptimo un hueco en blanco, el sexto un hueco en blanco y el séptimo 40. Y aquí, si os fijáis, el libro sí añade unos puntos suspensivos indicando que el conjunto de los múltiplos es infinito. Bueno, el primer hueco pues simplemente sería 5 por 3, 15. El sexto hueco sería 6 por 5, 30. El séptimo hueco sería 7 por 5, 35. Muy fácil para vosotros. Pasamos al apartado B. En el apartado B también tenemos unos huecos para completar. Los vamos a ir completando a la vez que lo escribimos para hacerlo un poquito más dinámico. El primero es 7, que está escrito. El siguiente hueco sería 14, que sería 7 por 2. El siguiente sería 21, que está escrito. El siguiente sería 28, que aparece como hueco. El siguiente aparece como hueco también, que sería 35, 7 por 5, 35. El siguiente de los huecos también está en blanco, que sería 6 por 7, 42. El siguiente sería 49, que aparece representado, y el último de los huecos pues sería 7 por 8, que son 56. Aquí nuevamente el libro completa con puntos suspensivos indicando que el conjunto de los múltiplos es un conjunto infinito. Pasamos ya al apartado C, que serían los múltiplos de 9. El primero de ellos viene dado, sería 9. El segundo aparece con un hueco, que sería 9 por 2, pues 18. El tercero sería 27. El cuarto, quinto y sexto aparecen con huecos, este sería 36. De 4 por 9, 36. El segundo sería 45. De 9 por 5, 45. El siguiente también es un hueco, que sería 54. De 9
por 6, 54. Y el siguiente también sería un hueco que sería de 7 por 9, que son 63. Por último, tenemos ya escrito el 72 y el libro completa con los puntos suspensivos. Aquí me gustaría hacer un pequeño inciso, una pequeña observación. Esta observación es muy graciosa. Igual esta observación la conocéis ya del cole. Si no la habéis conocido, pues bueno, yo la presento. Es que la tabla del 9 es una tabla muy especial. La tabla del 9 tiene una característica que es la siguiente, que la suma de todos los números de la tabla del 9 siempre sale 9. Es decir, 18, por ejemplo, sería 1 más 8, que sale 9. El 27, por ejemplo, pues también sale 2 más 7, que sale 9. Y el 36, por ejemplo, pues también sale 3 más 6, que también sale 9. Incluso esa tabla de multiplicar que estamos hablando, podríamos terminarla entera, no la vamos a hacer porque seguro que ya todos la conocéis, pero esa tabla es simétrica. Simétrica quiere decir que el primero de la lista coincide con el último. Por ejemplo, el primero de la lista es el número 09, que sería 9 por 1, 9, y coincide con el último de la lista, es decir, con el 90. Lo único que ocurre es que le damos la vuelta a la cifra. El segundo de la lista, 9 por 2, sería 18, que ese 18 pues nos vuelve a coincidir con el último de la lista, pero dada la vuelta, 81. Y así podríamos hacerlo con todos. El siguiente sería el 27, que nos coincide con el 72 y continuamente. De hecho, hay algunos trucos de magia que si queréis el próximo día os lo hago, que están relacionados con la tabla del 9. Están relacionados con la tabla del 9 y somos capaces de averiguar el número que pensáis gracias a esta propiedad de la tabla del 9. Pero eso ya lo veremos en próximas clases. Una vez terminada esta curiosidad, esta observación, no tiene nada que ver con el ejercicio, pero me parecía interesante mencionarla, vamos ya al último de los múltiplos que tenemos, que sería el apartado D de Dinamarca. El apartado D de Dinamarca nos habla de los múltiplos del 11. En este caso, pues sería la tabla del 11, que es muy sencillita. El primero de los múltiplos de 11 sería el propio 11, el segundo sería el 11 por 2, que sale 22, el siguiente sería 11 por 3, que sale 33, y luego ya el 44, si nos viene dado, vendría luego ya el 55, que sería 11 por 5, 55, y el 66 también, que sería 11 por 6, y así podríamos continuar con el 77, que viene dado, y el 88, que lo tenemos que hacer nosotros, 88. Y así sucesivamente, como nos indica el libro, porque el conjunto de los múltiplos, vuelvo a repetir, es infinito. Bueno, hasta aquí sería la corrección de los ejercicios de hoy. Vamos ahora a hablar un poquito de los criterios de divisibilidad. Los criterios de divisibilidad, o como pone en el enunciado de nuestro plan de trabajo, Divisibility Criteria, los criterios de divisibilidad son como unos trucos que nos permiten saber si un número es divisible por otro sin necesidad de hacer la división. Recuerdo, si no lo habéis hecho ya, que como cada día pues tenemos que poner la fecha al principio de la página y el número de páginas en cada página. Estos trucos que vamos a estudiar van a ser un truco para el 2, el criterio de divisibilidad del 2, otro para el 5, otro para el 10, otro para el 3, otro para el 9 y el último, como hemos dicho anteriormente, el criterio de divisibilidad del 11, que se hace con un pequeño juego. Empecemos con los primeros, el criterio de divisibilidad del 2. Empecemos con el primero de ellos, el criterio de divisibilidad del 2. El criterio de divisibilidad del 2 nos dice que un número es divisible por 2 si acaba en cifra par. Recordemos que las cifras pares pues son el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Ejemplos de números que cumplan el criterio de divisibilidad del 2 pues podrían ser los siguientes. Por ejemplo, 12 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque acaba en 2, que el 2 es una cifra par. Por ejemplo, el 34 es un número que acaba en cifra par, acaba en 4. Por ejemplo, el
186 es un número que es divisible entre 2 porque acaba en cifra par, acaba en 6. Por ejemplo, el 88 es un número que acaba en cifra par, acaba en 8. Y por ejemplo, el 150 también es un número que acaba en cifra par y por tanto, si acaba en cifra par, es un número que también es divisible entre 2. Vuelvo a repetir, el criterio de divisibilidad del 2 dice que todo número que acabe en cifra par, 2, 4, 6, 8 en 0, es divisible entre 2. Es decir, la división por 2 saldrá exacta. Vamos a pasar a continuación al siguiente criterio, el criterio de divisibilidad del 5. El criterio del 5 es muy similar al criterio del 2 porque también nos tenemos que fijar en qué cifra acaba el número para saber si es divisible o no entre 5. En este caso tiene que acabar en 0 o en 5. Por ejemplo, como es un conjunto de números, pues pondremos 0 o 5. Vamos a ver algunos ejemplitos. 25 sería divisible entre 5 porque acaba en 5. 35 sería divisible entre 5 porque acaba en 5. 450 sería divisible entre 5 porque acaba en 0. Y por ejemplo, 633 pues no sería divisible entre 5 porque no acaba ni en 0 ni en 5. Por tanto, este número lo tacharíamos del criterio de divisibilidad del 5. Pasemos ahora al criterio del 10. Es un criterio también muy sencillo que se parece mucho al criterio del 2 y al criterio del 5. El criterio de divisibilidad del 10 nos dice que un número es divisible entre 10 si acaba en 0. Es decir, si acaba en 0, decimos que es divisible entre 10. Si acaba en algo que sea diferente de 0, pues no es divisible entre 10. Vamos a ver algún ejemplo. El 30, pues bueno, pues el 30 acaba en 0, que es lo que necesitamos, pues el 30 sería divisible entre 10. El 37, pues bueno, el 37 acaba en 7 y por tanto, como no acaba en 0, este no sería divisible entre 10. El 460, pues como acaba en 0, pues sí es divisible entre 10. Estos tres primeros criterios, el criterio del 2, el criterio del 5 y el criterio del 10, lo hemos estudiado juntos porque son criterios que para saber si es o no es divisible entre dicho número, lo único que tenemos que hacer es mirar la terminación. Si termina el número en cifra par, pues decimos que es divisible entre 2. Si el número termina en 0 o en 5, decimos que es divisible entre 5. Y si el número termina en 0, pues divisible entre 10. Vamos a pasar a la siguiente pareja de criterios. Vamos a estudiarlos también de forma conjunta. Sería el criterio del 3 y el criterio del 9. Estos criterios son muy parecidos y se realizan de forma muy similar. El primero de ellos sería el criterio del 3. El criterio del 3 dice lo siguiente. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras está en la tabla del 3. Este criterio ya es un poquito más complicado no es solamente mirar en qué acaba, sino que hay que hacer una pequeña cuenta, hay que hacer una pequeña suma, una cuenta muy sencillita, mucho más sencillita que hacer directamente la división. Por ejemplo, vamos a ver el número 72. El número 72, la suma de su cifra, pues sería 7 más 2. Como 7 más 2, la suma sale 9 y el 9 está en la tabla del 3, pues podemos decir que sí es divisible entre 3. Vamos a ver algunos ejemplos más. Por ejemplo, el 84. El número 84 tiene también dos cifras, el 8 y el 4. Si sumamos 8 más 4, pues 8 más 4 sale 12. Y el 12 también está en la tabla del 3. Pues como está en la tabla del 3, podemos decir que también es divisible entre 3. Vamos a poner un ejemplito un poquito más grande. Por ejemplo, el número
681. El número 681 pues es un número que ya tiene 3 cifras, un número bastante grande. La división sería más laboriosa, pero nosotros no tenemos que hacer la división para saber si es o no es divisible entre 3. Lo único que tenemos que coger es su cifra, es decir, el 6, sumarle 8 y sumarle 1. 6 más 8 más 1, pues sale 15. Y como el 15 está en la tabla del 3, pues también diríamos que sí es divisible por 3. Vamos a poner un ejemplo que no lo sea para que veáis que también hay números que no son divisibles por 3. Por ejemplo, el 541. El número 541, la suma de sus cifras sería 5 más 4 más 1. 5 más 4 son 9 y 9 más 1 son 10. En este caso, como el número 10 no está en la tabla del 3, el número 541 no sería divisible por 3. Vamos a pasar al criterio del 9, que es muy similar al criterio del 3. El criterio del 3 recuerdo que era que la suma de sus cifras estuviera en la tabla del 3, pues el criterio del 9 lo que dice es que la suma de sus cifras se encuentre en la tabla del 9. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, el primero de ellos, el 189, un número pues ya considerable. Para saber si es divisible o no por 9, cogemos y sumamos 1 más 8 y más 9. 1 más 8 más 9 pues viene a salir 18. Como el 18 está en la tabla del 9, pues diremos que sí es divisible entre 9. 243. 243, pues simplemente tendremos que sumar 2 más 4 más 3. 2 más 4 más 3, pues sale 9. Y como el 9 está en la tabla del 9, pues el 243 sí es divisible entre 9. 161. El número 161, si cogemos su cifra, sería 1 más 6 más 1, que sale de resultado 8. El 8 pues no está en la tabla del 9, por tanto el número 161 no es divisible por 9. Y hasta aquí el criterio del 3 y el del 9. Vamos a finalizar la clase de hoy estudiando el criterio del 11. El criterio del 11, como ya os aventuraba al principio de la explicación de hoy, este criterio se hace mediante un juego. El criterio del 11 lo haremos con un juego que se llama el juego del policía y ladrón. Para jugar al juego del policía y ladrón, lo que tenemos que hacer con el número es separarlo en dos grupos. Tendremos que separar por un lado los policías del número y por otro lado tendremos que separar los ladrones del número. Vamos a coger un ejemplo y veréis qué sencillito es. Vamos a coger un número que sea bastante grande. Por ejemplo, el número 264. El número 264 tiene 3 cifras. Pues vamos a considerar que la primera cifra es un policía, que la siguiente cifra es un ladrón y que la última cifra es un policía. Es decir, para asignar los policías y los ladrones los vamos a asignar de manera alterna. Es decir, primero policía, segundo ladrón, siguiente policía, siguiente ladrón, siguiente policía, siguiente ladrón, siguiente policía, siguiente ladrón. Uno sí, uno no, uno sí, uno no. Una vez que hemos asignado a los policías y los ladrones, pues los vamos a agrupar. ¿Cuántos policías tengo en este ejemplo? Pues policías en este ejemplo tengo 2, que sería el primero, 2, y 4, que sería el último, 2 y 4. Pues si sumamos esos dos números, tenemos en total 6 policías. Vamos a ver cuántos ladrones tenemos. Pues en este caso, ladrones solo tenemos 6. ¿Por qué? Porque sería solamente el número que hay aquí en medio, que serían 6. Una vez que hemos calculado el número de policías por un lado y el número de ladrones por otro lado, esos dos números tenemos que restarlos. Siempre restamos el mayor menos el menor. Si nosotros restamos 6 menos 6, sale de resultado 0. Si sale 0 o de la tabla del 11,
podemos decir que sí es múltiplo de 11. Esto parece muy extraño, parece que es como arte de magia, pero es así. Este es el criterio del 11, el criterio del policía y el ladrón, y simplemente pues lo que hacemos es dividimos el número en policías y ladrones, agrupamos policías, agrupamos ladrones, restamos ambos policías a ambos ladrones, y si el resultado de esa resta es 0 o de la tabla del 11, es múltiplo de 11. Si no es 0 o no es de la tabla de 11, pues no sería múltiplo de 11. Vamos a coger algún ejemplo más para que veáis que no es tan complicado. Por ejemplo, vamos a coger un número raro. El número 1, 2, 3, 4. Un número al azar totalmente. Pues antes empezamos por los policías, pues ahora vamos a empezar por los ladrones, porque recordad que se cogen de manera alterna. Es decir, el 1 haría referencia al ladrón, el 2 haría referencia al policía, el 3 pues seguiríamos con ladrón y el 4 seguiríamos con policía. Una vez que ya tenemos repartidos los ladrones y los policías, cada uno por su lado, pues tendríamos que sumar cuántos policías hay y sumar cuántos ladrones hay. Vamos a ver cuántos policías tenemos. Bueno, pues policías tenemos 2 por aquí y 4 por aquí. Es decir, que en total tenemos 6, 2 más 4 igual a 6. ¿Y cuántos ladrones tenemos? Pues tenemos un ladrón por aquí y 3 ladrones por aquí. Pues 1 más 3 es igual a 4. Una vez que ya tenemos el número total de policías y el número total de ladrones, hemos dicho que tenemos que restarlo. Siempre restaremos al mayor, le restaremos el menor. Si a 6 policías que tengo le resto 4 ladrones que hay, sale de resultado 2. El 2 no es 0 ni tampoco está en la tabla del 11. Por tanto, como resultado podríamos decir que el número 1234 no es múltiplo, a diferencia del número 264 que hemos visto en el ejemplo anterior, que sí era múltiplo de 11. Como sé que este es el criterio que más os cuesta, vamos a hacer un último ejemplo. El último ejemplo que ya seguro que lo deja todo súper claro. Vamos a coger un número, por ejemplo, el 8360. En este caso vamos a empezar por los policías. Tendríamos 8 policías por aquí, 3 ladrones por aquí, otros 6 policías por aquí, y aquí en este caso pues 0 ladrones. Separaríamos los ladrones de los policías, cada uno por su lado, es decir, policías tendríamos pues 8 más 6, es decir, tendríamos 14 policías, y ladrones tendríamos pues 3 más 0, que sale 3. Si nosotros cogemos esos dos números y los restamos, saldría 14 menos 3. Recordemos que siempre restamos al mayor de los números, le restamos al menor. 14 menos 3 sale de resultado 11, y en esta ocasión es verdad que no nos sale de resultado 0, pero nos sale un número de la tabla del 11. Por tanto, al salir un número de la tabla del 11, podremos concluir que el número 8360 sí es múltiplo de 11. Y hasta aquí la explicación de hoy. Para finalizar la clase, en estos minutos que nos quedan, vamos a aprovechar para ir realizando la tarea que tenemos para casa. Esta tarea la iré haciendo y la corregiremos el próximo día. Estos ejercicios vuelven a ser de múltiplos y de divisores y son de la página 11, los ejercicios 9 y 11, y también son algunos ejercicios de criterios de divisibilidad, que son de la página 13, los ejercicios 15, 16 y 19, todos ellos publicados en el plan de trabajo. Espero que hayáis disfrutado de la explicación de hoy, y si os surge alguna duda, el lunes con total seguridad la resolveremos de manera presencial. Muchas gracias por vuestro tiempo y que paséis un excelente fin de semana.